El día 27 de octubre, en Aldea La Estancia, Cantel, Guatemala, una aldea maya quiche, se encontraban varias señoras en la cocina de una casa. Cuando llegué, estaban tostando panes en la plancha, que sirven para el recado de estofado, y paches de arroz, mientras otras mujeres estaban lavando los dobladores. Mientras que conversaban, sus manos nunca descansaban. El número de dobladores que tenían que lavar, así como las mujeres que estaban presentes, indicaba el tamaño del evento que se iba a llevar a cabo. El día siguiente, el 28 de octubre, es el día de San Simón, un ídolo adorado por muchos indígenas mayas de Guatemala, y es el símbolo del sincretismo de este país. Esta tarde estaban preparando el estofado que se iba a ofrecer a las personas que estaban en la casa esa noche, y los dobladores iban a servir para envolver los tamaritos. También se preparaba el recado de los paches y el ponche de frutas. Como la olla para el estofado era muy grande, tuvieron que cocinar el estofado en el patio sobre 3 piedras y leña. Lo mismo para la olla donde se cocían los tamaritos. Siempre utilizan 3 piedras para colocar las ollas. Es una costumbre maya que ha durado por mucho tiempo. Pronto, el agradable olor llenó el patio. Después de dejar las ollas sobre el fuego, las mujeres tomaron una corta pausa y disfrutaron el ponche y los panes dulces. Un agradable momento, con sus caritas bien relajadas. Empezaron a cocinar el arroz que se iba a servir junto con el estofado. El fuego seguía ardiendo en la cocina y en el patio. Y listo, tiempo para servir. El trabajo de esa noche no terminó con el estofado, porque después de cenar, tuvieron que envolver los paches para el día siguiente. El día siguiente, desde muy temprana hora, con el mucho frío, empezaron a trabajar, mientras unas mujeres calentaban el estofado de la noche anterior. Muchas otras envolvían tamaritos para el almuerzo.
Después de desayunar, los paches empezaron a cocinar el platillo principal del almuerzo del día 28, pepián. Cortaron verduras como cebolla y tomate, tostaban la pepitoria y los chiles, y luego todo en los comares de barro. Chile pasa y chile guaqui. Traen unos 2, 3 tamalitos allá, harían recalentados en la cocina. No podía faltar el ajonjolí. En el patio, unas mujeres estaban arreglando la carne de pollo, mientras otras colocaban los tamalitos en la olla para cocer. Y otras estaban cortando ejotes para la ensalada, limpiaban la carne de pollo o lavaban las ollas. Una señorita estaba sacando las semillas a los chiles. Mucho trabajo, pero poco a poco se estaba haciendo un delicioso pepián. El fuego seguía ardiendo. Mientras se estaba cociendo el pepián, empezó el baile de San Simón, el evento principal del día 28, dirigido por el guía espiritual Juan Pocol. Varias figuras de San Simón fueron cargadas por el grupo de bailadores. Como otras ceremonias mayas, se encendieron 4 colores de candelas que representan los 4 puntos cardinales. El baile es una muestra de agradecimiento a San Simón. Por eso se celebra con muchas personas. La banda invitada amenizaba el ambiente. El baile y los pasos de los participantes seguían hasta que se terminaran las candelas. Después del baile, agradecieron a San Simón con un trago. Y el evento continuó con la agradable presentación del baile por parte de las señoritas del grupo Los Guerreros de la Nueva Generación 2015.
Cuando casi terminaba su presentación, las mujeres empezaron a servir el almuerzo. La gran cantidad de personas que llegaron al evento representa el respeto que tiene hacia San Simón en la aldea La Estancia.